Estenosis aórtica. En este gráfico lo que observamos es que a medida que va disminuyendo el área y van aumentando los gradientes, la estenosis aórtica va empeorando, ¿sí? De leve disminuyó un poco el área y aumentó el gradiente, y disminuyó más el área y aumentó más el gradiente y pasamos a severa. Siempre tenemos que evaluar la concordancia entre los gradientes y el área valvular aórtica, en donde fijémonos que en esta situación, en este cuadrante, en donde el área es de más de 1 centímetro y los gradientes son de menos de 40, puede ser que sea típicamente una estenosis moderada, pero nos puede pasar de que estemos ante una estenosis aórtica severa y que hayamos medido mal los gradientes. Entonces, como medimos mal los gradientes, estamos subestimando los gradientes y es un error que estamos cometiendo nosotros. Por otro lado, podemos tener una estenosis aórtica severa en un paciente que tenga alta superficie corporal. Por la alta superficie corporal, lo que le va a ocurrir es que el área va a ser de más de 1 centímetro y cuando la corregimos nos va a dar más de 0,6. Y después nos puede pasar que tengamos una estenosis aórtica severa con hipertensión, y lo que va a hacer la hipertensión va a disminuir los gradientes, ¿sí? En pacientes hipertensos los gradientes disminuyen, ¿sí? Por eso siempre hay que tomar la presión en el momento del ecocardiograma. Esas eran este recuadro. Nos vamos a este de arriba, cuando tenemos un área de más de 1 y gradientes altos. Lo primero que puede pasar es que la válvula esté normal y el problema esté abajo o arriba de la válvula. Por eso la estenosis está, pero no es en la válvula. Entonces los gradientes son altos y el área valvular está normal. Por ejemplo, en una estenosis supravalvular, en donde hay estenosis pero no es en la válvula. Entonces el área valvular da normal y los gradientes dan aumentados por la estenosis supravalvular. Entonces siempre tenemos que mirar la válvula aórtica para ver el grado de calcificación y la apertura. Y después, por otro lado, podemos tener una estenosis aórtica moderada con hiperdinamia, en donde lo que va a pasar es que si vemos este caso, donde tenemos una velocidad de 4,1, gradiente medio de 32 y un área valvular de 0,96, es área de severa y velocidad de severa. Pero lo que pasa es que tenemos que la velocidad del tracto de salida está aumentada. Entonces tenemos un alto flujo porque la velocidad del tracto de salida está aumentada y porque cuando vemos la válvula aórtica y le pasamos el módem se abre bien, y en el bidimensional también se ve que abre bien. Entonces eso nos demuestra que hay un estado de alto flujo, válvula que abre bien, tracto de salida que tiene volúmenes aumentados, y por ende en esta situación de alto flujo no podemos utilizar la ecuación común y tenemos que usar la ecuación completa, en donde cuando hacemos la ecuación completa y a la velocidad de la válvula le restamos la velocidad del tracto de salida y nos da una velocidad máxima de 2,7 y hacemos el gradiente y nos da que no es tan alto. Entonces teníamos situación de alto flujo y tenemos que hacer la nueva cuenta y valorar el gradiente real. Después, cuando tenemos un área de menos de 1 centímetro y gradientes elevados, lo más probable es que sea estenosis aórtica severa clásica y listo. Si los gradientes y velocidades son muy altas, puede ser una estenosis aórtica muy severa, pero lo que puede ocurrir es que sea una estenosis aórtica moderada con recupero de presión. En esta situación, ¿cuándo nos vamos a plantar lo del recupero de presión? Cuando tengamos una aorta ascendente medida a nivel del seno sinotubular que sea menor a 3 centímetros. Cuando esta aorta es chiquita y es menor de 3 centímetros, lo que nos va a ocurrir es que vamos a sobreestimar la estenosis. Entonces vamos a tener datos de severa, pero va a ser porque lo estamos sobreestimando. Entonces, porque la aorta es chiquitita, el recupero de presión va a ser importante. Nosotros vamos a medir el gradiente por Doppler, que va a estar sobreestimando la severidad, y en realidad tendremos que estar midiendo el gradiente neto. Para medir el gradiente neto tenemos que hacer un cálculo muy complejo, para lo cual se utilizan calculadoras. Pero lo concreto es que en esta situación había que hacer el gradiente neto y verificar si no es moderada con recupero de presión. Y después, cuando tenemos área de menos de 1 centímetro y gradientes no elevados, o sea, área chica con gradientes bajos,
Lo primero que no tenemos que plantear es que sea una estenosis moderada con baja superficie corporal. ¿En dónde? Esto lo que va a ocurrir es que esta señora, que le da una área pequeña y una velocidad elevada, pero si indexamos el área, la válvula no es tan chiquita para su superficie corporal y por ende es una estenosis aórtica moderada con baja superficie corporal, ¿sí? Porque es más de 0,60 centímetros por metro cuadrado. Y después lo otro que nos tenemos que plantear cuando tenemos áreas de menos de 1 centímetro y gradientes bajos, área chica y gradientes bajos, es que no sea una estenosis aórtica severa con bajo flujo bajo gradiente o una moderada con bajo flujo bajo gradiente. ¿En dónde? La situación es que tenemos un VI dilatado con mala función, 19 de fracción de eyección, pero cuando hacemos el cálculo nos da un área pequeña. Entonces tenemos área de severa con velocidades y gradientes de leve y la fracción disminuida, la FEI disminuida. Entonces tenemos esta incongruencia entre el área y los gradientes en el contexto del deterioro de la función, área pequeña y gradientes bajos. Tenemos que interpretar que el área valvular depende de las valvas, que son las que suponemos que están enfermas, pero también del flujo que pasa por ellas. Por ende, tenemos que calcular el índice de volumen sistólico para ver si es que tienen bajo flujo. ¿Cómo se calculaba el índice de volumen sistólico? Necesitamos el diámetro del tracto dividido 2 al cuadrado por 3,14, eso nos da el área, por el BTI del tracto de salida nos da el volumen sistólico, y este volumen sistólico lo ajustamos a superficie corporal y tenemos el índice de volumen sistólico, que cuando es menos de 35 tenemos un estado de bajo flujo, y ya habíamos visto que tenía bajos gradientes. Entonces, cuando tenemos bajos flujos y bajos gradientes con FEI disminuida, lo que tenemos que diferenciar es la estenosis aórtica verdaderamente severa de la pseudoestenosis. Usamos dobutamina y con la dobutamina lo que esperamos, vamos a tener dos posibles cuadros claros y después un tercero. Si con dobutamina el gradiente medio aumenta más de 40, la velocidad máxima pasa a los 4 metros y el área valvular sigue de menos de 1 centímetro, nos da para severa. Es verdaderamente severa. Si con dobutamina los gradientes no llegan a superar los 40, no llegan a los 4 metros y el área valvular aumenta a más de 1 centímetro, entonces será una pseudoestenosis. El tercer cuadro es que sea indeterminada, que no se modifique nada, que no tenga reserva contráctil, en cuyo caso tenemos que hacerlo una tomografía con score de calcio, en donde si el score de calcio es alto, más de 1200 en mujer o más de 2000 en el hombre, acá es de 3000, es mucho más probable que sea una estenosis aórtica verdadera severa. Ejemplo, en donde este paciente con deterioro de la función, área pequeña y gradientes bajos, le ponemos dobutamina, aumenta la FEI, aumenta el gradiente, aumenta el volumen sistólico y el área valvular no se modifica. Entonces era verdaderamente severa. Entonces la estenosis aórtica severa con bajo flujo, bajo gradiente va a estar dada por la disfunción del ventrículo, que es lo que venimos planteando, y después puede ser por severo remodelado concéntrico, por patología derecha, por enfermedad mitral significativa, por FA y por alta resistencia periférica. Y después, una situación parecida, pero con algo distinto, es la estenosis aórtica o con bajo flujo, bajo gradiente, pero la fracción de eyección está preservada. Entonces va a ser bajo flujo, bajo gradiente paradojal. El problema en este punto no es la mala función del ventrículo, sino que los ventrículos tienen cavidades muy pequeñas. Entonces van a ser pacientes con fracción de eyección conservada, pero con volúmenes disminuidos y con espesores parietales aumentados. Entonces, el volumen que va a tener el ventrículo va a ser pequeño, va a eyectar poco, y aunque la fracción sea normal, como el volumen es pequeño, un alto porcentaje de poco es poco y va a tener bajos flujos. En este caso, de bajo flujo, bajo gradiente paradojal, tenemos que hacer el cálculo de la impedancia valvular arterial, que es el ZVA, en donde el cálculo va a ser la presión arterial sistólica más el gradiente medio medido en eco, dividido el índice de volumen sistólico, y esta impedancia valvular arterial nos habla de cuánta presión debe generar el ventrículo izquierdo para expulsar un mililitro de índice de volumen sistólico. El valor es que tiene que ser de más de 4,5 milímetros de mercurio por mililitro por metro cuadrado.
Esto es todo lo que valoramos y hemos llegado al fin.